Bueno, ante todo, agradecerles la participación, ¿sí? A todos los colegas que se han sumado a esta iniciativa del colegio, del CAD1. Mi nombre es Marco Finochetti, yo soy secretario del colegio del distrito. Y hoy los queremos convocar para acercarnos un poquito a la matrícula, específicamente a los profesionales que trabajan en la ciudad de San Justo. Y para eso convocamos a 2 visadores del colegio, a la mitad de los visadores de nuestro colegio. Hoy nos va a acompañar Esteban Villalba y Noelia Ferreira. No van a estar presentes 2 visadores del colegio, Sandra Consoli y Marianela, que ahora voy a pedirle a sus colegas que digan el apellido, porque a mí no me sale nunca. Noelia, ¿cómo el apellido? Streitenberger Bernard. Bien, Marianela. 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 Así que bueno, lo que vamos a hacer es una breve capacitación, y después lo que más nos interesa de estos encuentros por ahí es el ida y vuelta con la matrícula, responder preguntas, resolver alguna inquietud o llevar alguna inquietud al directorio. Esa es la parte por ahí más importante para nosotros. Este año, estos últimos 2 años de gestión no han sido fáciles. Nosotros no hemos podido ir como otros años a San Justo por cuestiones obvias, ¿no? No nos hemos podido mover. Y bueno, hemos encontrado en estas reuniones, que ya las hemos venido haciendo en el interior. De alguna manera sé que no es lo más fácil, lo más cómodo, pero de alguna manera nos acerca un poco a la matrícula, y por eso quiero destacar, hacia el final de la exposición nos interesa mucho responder preguntas y escuchar inquietudes que ustedes crean conveniente que puedan ser llevadas al directorio. Así que bueno, yo los voy a dejar con Esteban y Noelia, que van a hacer la exposición, y volver a agradecerles la participación a todos ustedes. Una pequeña aclaración. Nos parece que es mucho más interesante responder preguntas en esto de querer encontrarnos con la matrícula, de poder responder preguntas o inquietudes que se puedan transmitir de manera verbal. Así que les pedimos por favor que las preguntas no se hagan a través del chat, o si se quiere hacer algún comentario para no olvidarse y dejarlo pendiente, se pueden hacer. Obviamente que vamos a estar atentos a eso, pero nos parece muy interesante poder escucharnos y responder. Así que en cualquier momento que ustedes quieran cortar la exposición, hacer alguna consulta, por favor háganlo. Y si lo quieren hacer al final, acá no vamos a pedir que nadie pida la palabra, hagámoslo de manera más personal, así que simplemente eh, pidan con la barra espaciadora, habilitan el sonido y los vamos a estar escuchando, ¿sí? Así como los dejo con Noelia y Esteban. Muy bien. Esteban, ¿querés dar inicio? Bien, nosotros en esta oportunidad armamos una presentación que tiene que ver con
recordarles que tenemos una nueva página web en el Distrito 1, que nuestra vía de comunicación por WhatsApp en ese número que está publicado en la página del colegio, del Distrito 1, les recuerda que vamos a hacer avisos permanentemente. El área de comunicación está informando a la matrícula acerca de novedades, charlas, cambios de números telefónicos, horarios de atención, toda la información que consideramos importante se mantengan actualizadas. Si nos agendan, van a poder recibir el WhatsApp. Sin ese paso previo, no siempre llega ese mensaje. Bien. Tema partida inmobiliaria. Puede parecer un tema menor o un número no importante, pero es el número de identificación del terreno, entonces es un número que siempre, es un documento que siempre estamos requiriendo para poder completar el legajo mínimo. Al momento de los cambios de número base, nos suele pasar de que hay dificultad para poder ingresar los números porque nos falta algún dígito. Más adelante en la presentación les vamos a compartir de qué se trata. Siguiente. Bien, esta es la nueva página web. El área que solemos asesorar para el uso específico de oficina técnica es el área de ejercicio profesional, donde aparecen asistentes para el trabajo profesional. Ahí aparecen todos los anexos que generalmente usamos para desvinculaciones y notas en general. Presentación de expedientes, ahí aparece el paso a paso de cómo generar expedientes. De todas maneras, por la convocatoria que estoy viendo, la mayoría ya tiene esa práctica incorporada. También está el cómputo y presupuesto, que es sugerido. Siguiente. Siguiente. Esos son los ítems que nombraba anterior. Vuelve, Esteban, perdón. Una menos. Bien, ahí estamos. En comunas y municipios van a encontrar toda la información que tenemos disponible desde el colegio. Hay reglamentos, hay carátulas cargadas, hay información digital que suele ser útil cuando ustedes trabajan por primera vez en otros municipios y comunas para que se mantengan actualizados. Trámites online, que es el acceso al gesto que habitualmente utilizamos. Y por último, preguntas frecuentes. Ese es un apartado que no todos tienen conocimiento que existe, pero que recomendamos particularmente que antes de hacer por ahí una llamada telefónica, recurran a ese punto porque suele tener la respuesta a las dudas del cotidiano, ¿no? Cómo reingresar una liquidación. Bueno, hay muchos puntos. Siguiente. Bien, acá entramos específicamente a ese espacio de preguntas frecuentes, dando inicio a esto, al primer paso que es del ingreso de expedientes. Siguiente. Después, cómo darle continuidad al pedido de revisión de los expedientes. Ahí están remarcados los trámites para poder consultar los eventos de los expedientes abiertos y trámites iniciados. Y en trámites, otros trámites, también podemos ver, podemos seleccionar e ingresar nuevos pedidos dentro de los expedientes. Siguiente. Ahora sí vamos dentro de las preguntas frecuentes, como les indicaba inicialmente. Suele ser un tema recurrente el número de la partida inmobiliaria. ¿Qué pasa cuando tienen un número de partida incompleto? Cuando suele salir de un reporte catastral o de un plano municipal anterior, puede faltarle el último número, que es el número de control, que tiene que ver al número específico del lote en el que están trabajando. La partida inmobiliaria se desdobla en una serie de números que tienen que ver con la sección, la manzana y demás. Siguiente. Como opción para estas situaciones donde ustedes no pueden conseguir el número de partida completa, que no tienen la boleta de API, les recomendamos que entren en la página del Gobierno de Santa Fe, ingresen en la búsqueda partida y ahí donde está indicando la flecha aparece la opción de inmuebles, partida inmobiliaria. Ingresan ahí, siguiente. Realizan el trámite y ahí van a poder consultar los datos de la partida completa.
Siguiente. Ahí aparecen desdoblados cuáles son las características de estos números que a nosotros nos parecen información aleatoria, pero no, tiene que ver con características técnicas del lote y que permiten identificar claramente cuál es la parcela en la que se va a trabajar. Por eso es un dato tan importante y cada dato que ustedes adjunten en el expediente requiere una documentación que lo avale. Por eso solicitamos la boleta de API. Siguiente. Bueno, ahí se completan los números, se coloca aceptar y lo que arroja es el número completo. El portal de Santa Fe es desde el lugar donde pueden acceder a toda esa consulta. Siguiente. Bien, ahí seguimos con... Esa sería como la ruta administrativa que van a hacer en la página del Gobierno de Santa Fe. Siguiente. Bien, esta es otra opción. Si ustedes ingresan directamente, colocan en el Google boleta de API, van a tener como primera o segunda opción el portal y van a poner la partida inmobiliaria y pueden ir completando el último dígito de A1. Del 1 al 9 son las distintas opciones que hay para poder encontrar el dígito. Si lo calcularon antes, lo pueden verificar acá, lo completan en el número de partida, lo emiten y este documento directamente lo publican en PDF y lo adjuntan en el expediente. Esa sería la opción, ahí con eso, en ese paso obtienen la boleta de API. Esta opción suele ser muy práctica para esos casos donde ustedes quieren ingresar ante un cambio de número base, están en el último día y están queriendo hacerlo por la tarde, por ejemplo, donde no está la oficina técnica disponible, aunque hay un 0800 donde pueden llamar. Tal vez intentan comunicarse con el colegio y ya no es el horario de atención que nosotros tenemos. Y bueno, se encuentran con esta dificultad de que el gesto no les permite ingresar un nuevo expediente. Por eso recomendamos o hicimos este apartado del paso a paso para poder obtener el número completo. Siguiente. Dentro de las preguntas frecuentes también encontramos que no todos están al tanto de la resolución 561/17, que es para el caso donde existe registros municipales o comunales de alguna superficie, pero el plano se extravió. Eso lo que permite es, siempre y cuando la municipalidad o comuna esté dispuesta a hacer un reconocimiento de superficie que se llama, el colegio les permite liquidar a través de esta forma diferente de liquidación, es una categoría diferente, donde genera un pago de aportes mínimos en relación a la cantidad de metros que ustedes vayan a liquidar, y tiene una particularidad que no genera monto de obra. Entonces, el municipio renuncia a cobrar multas. Por eso siempre esta liquidación tiene que estar avalada por una previa consulta con la municipalidad o comuna de que vaya a hacer ese reconocimiento. Dentro de la subcategoría hay dos formas de liquidarlo: con permisos o registros de planos extraviados, que es para el caso donde hay planos viejos que la municipalidad sabe que existían esos planos, pero no cuentan más con la copia del plano. Y el siguiente caso, que es el de documentación. Cuando ustedes hacen un relevamiento de esa superficie existente, que por sus características saben que tiene una antigüedad determinada, y aparece, por ejemplo, declarada en la tasa o en el API. Esa es una superficie que el propietario ya viene tributando y es una forma de solicitar reconocimiento. Siguiente. Dependiendo de la comuna o el municipio, se va a emitir una nota de reconocimiento de superficie y adjuntamos una nota modelo, una nota que suelen presentar desde el municipio, se la dan al profesional o el profesional la completa y la municipalidad o comuna lo avala. El contenido de la nota tiene que ser claro y completo. Necesitamos que se registre sección, manzana, parcela, la superficie exacta que se está reconociendo y que haya una firma y sello de alguna autoridad responsable del área.
esta nota permite que nosotros podamos tomar como válida la liquidación a través de la resolución. Ahí adjuntamos una copia para los que no hicieron nunca este tipo de liquidación. Ahí está la categoría de la resolución, subcategoría en este caso es de permiso registro con planos extraviados, que tiene el aval de la nota. Para el otro caso aparece en la tasa o en el API la superficie. Lo que nosotros chequeamos es que la superficie que figure en la nota sea la superficie que esté liquidada. Eso es todo. Siguiente. Como profesional, esa es una tarea de relevamiento, por lo tanto, van a firmar por relevamiento y dependiendo del municipio o la comuna, les requiere si va como superficie según antecedente extraviado o como relevamiento o como superficie a documentar. En el caso que les estamos mostrando, conservamos la superficie que habíamos mostrado en la liquidación anterior y está discriminada en el balance de superficie. Este es un tema que también solemos asesorar porque de la cantidad de casos que vemos entendemos que si el balance está ordenado, ahí disminuye considerablemente los errores en las liquidaciones. En este caso está discriminada la superficie a relevar con registro, que coincide con la liquidación y con la nota municipal, y discriminada la superficie a documentar. Bien, Esteban. Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar un poquito del tema del plano antecedente, que es uno de los requisitos del legajo mínimo, y el plano municipal y si te balance de superficies, que son otros de los requisitos. Bueno, de los planos antecedentes vamos a mostrar qué es lo que nosotros esperamos siempre encontrar en un plano antecedente y de lo que nos valemos para entender que ese antecedente es válido. Vamos a mostrar una serie de ejemplos y vamos a ver cuál es el contenido entonces. Bien, este es un plano antecedente de la ciudad de Santa Fe y una cosa fundamental que nosotros siempre pedimos que el antecedente, bueno, ya saben que cuando lo adjuntan tiene que ser en formato PDF y tiene que ser legible. Por ahí es difícil, pedimos que sea legible y que esté unificado, todo en un solo documento, en una sola imagen. Por ahí es difícil por el tamaño del plano, pero se puede sacar una foto del plano completo para entender la totalidad y después algunas fotos de las partes de mayor interés. En este caso era un plano de bajo tamaño, digamos, y lo que podemos reconocer es la firma del propietario, firma del profesional. Muchas veces presentan un plano que tiene firma del propietario y firma del profesional, pero no tiene sellos ni nada que indique que fue registrado en la municipalidad, porque a veces es un trabajo inconcluso y el comitente se quedó con un plano, pero no está registrado en comuna o municipio, por lo tanto, por lo general no se consideran válidos ese tipo de planos. Pues habrá que hacer alguna aclaración o algún reconocimiento de superficie. Pero bueno, en este caso podemos verificar también una fecha de registro del plano y los sellos municipales y firma del personal municipal o comunal. Como verán, antes los planos evidentemente tenían menos requisitos. Esto, como todo, se fue complejizando un poquito más y ahora los requerimientos son un poquito más altos para el plano que uno hace al momento de su intervención. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, este también es de la ciudad de Santa Fe, es un plano de documentación de demolición. Se ve que en estos casos, cuando es de documentación de demolición o demolición, este es bastante vigente, pero la información es escasa. También tiene que ver con la complejidad de la obra en este caso.
Acá, al igual que en el anterior, podemos reconocer firma de propietario, firma de profesional, fecha de registro, los sellos municipales o comunales. En este caso tenemos indicado un número de LEAFO. Y por último, la firma del personal municipal o comunal que hizo la aprobación de este documento. Otro caso muy similar, reconocemos los mismos elementos. De esta forma nosotros verificamos que es un plano que efectivamente fue registrado. Y al tener importante esta definición, esta calidad, podemos hacer una buena comparación con lo que van a presentar en su expediente para el registro que estén necesitando realizar. Es un plano mucho más viejo, tenía otro formato, no tiene una carátula específica, pero si lo analizamos también tiene el mismo contenido. Firma de propietario, firma de profesional, fecha de registro, sellos municipales, comunales y firma de el personal municipal que hizo la aprobación. Bien, ahora vamos a pasar al plano municipal, otro de los requisitos del legajo mínimo. Antes de continuar, aclaramos que muchas veces nos encontramos con un plano antecedente que no tiene la totalidad de los componentes que nosotros estamos nombrando, pero hay que analizar cada caso. A veces falta porque es una copia que quedó sin sellar, que tenía comitente, pero en el municipio o comuna, que es la mejor fuente para eso, están los planos debidamente registrados y sellados, que para garantizar la correcta obtención de ese antecedente, es mejor dirigirse a la municipalidad, la comuna. Ahora, el plano municipal. Lo que voy a hacer es describirles cuál es el contenido que nosotros esperamos o que nos resulta casi indispensable para analizar el expediente y poder hacer una correcta corrección. Principal son las plantas generales, tanto lo existente como lo que se va a construir o a documentar. Planta de techos, que este es un contenido que algunos municipios o comunas lo omiten dependiendo qué tipo de trámite se va a realizar. Pero a nosotros nos resulta fundamental porque el documento que ustedes están realizando en su intervención se va a constituir en el futuro antecedente de esta propiedad. Es importante que dejen registrado en comuna, municipio y también al comitente que les encomendó la tarea un documento con un contenido de información apto, digamos. En este caso, como es un plano de construcción, también tiene planta de estructura, las vistas, siempre las necesarias, cortes transversales y longitudinales, para entender completamente la obra, balance de superficies, perdón, silueta de superficies, siempre acompañado del balance de superficies. Y por último, los roles asumidos, que eso van a aparecer diferenciados en la carátula. Después, dependiendo de la comuna o municipio, va a aparecer una serie de información complementaria que en realidad a nosotros desde la oficina técnica no nos corresponde observar ese tipo de contenido, pero dependiendo del trámite y la localidad pueden exigir mayor información, como planillas de iluminación y ventilación, coeficientes, características de locales, indicadores urbanísticos y otra información. Acá les voy a mostrar otro tipo de plano. Anteriormente era una vivienda, una expresión de planta alta de una vivienda. Este es un plano municipal de la construcción de un galpón. En este caso tiene la misma información.
silueta de superficie, balance de superficie, las plantas. Por el tamaño del edificio se distribuye en más de un plano, pero siempre hay que subir la totalidad de los planos y enumerarlos. En este caso es 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Como verán, ahí está la totalidad de la información. Este es un tipo de plano, es de demolición. Generalmente tienen menor contenido. Por ahí no es necesario en este caso una planta de techos, sino una demolición total. Pero sí es importante tener silueta y balance de superficies ordenado, que en definitiva es lo que vamos a comparar con las liquidaciones que hagan para este expediente. Esta también es una ampliación en planta alta y vemos lo mismo. Balance de superficies ordenado. Ahora vamos a concentrarnos en la silueta y balance de superficie, algo que para nosotros es indispensable para la corrección. Y entendemos que para quien lo realiza también es fundamental poder ordenar este tema, porque le va a facilitar mucho la liquidación de los aportes de ese expediente. En este caso tomamos uno de los ejemplos que vimos. Es una ampliación en planta alta que tiene una reforma, documentación y demolición. Lo que siempre vamos a ver es, del antecedente, vamos a ver la planta, vamos a tener las plantas de la intervención que estamos haciendo, tanto la existente como lo a construir, y vamos a tener silueta y balance de superficie de todo este tema. Nosotros sugerimos una serie de pasos para ordenar este tema. El primero es reconocer la superficie existente, según el antecedente aprobado en la situación actual. O sea, comparamos la planta existente con la situación real y tratamos de identificar en esa planta qué es lo existente. Una vez que lo reconocemos, lo identificamos con las siluetas y lo trasladamos al balance de superficie. Segundo paso, detectar las diferencias respecto al antecedente. Por ejemplo, si hay algo agregado que no está registrado, entendemos que se debería regularizar. Ahí reconocemos que hay agregados que están existentes, o sea, nos encontramos con esa superficie al momento de llegar a la obra y detectamos que no está registrado el antecedente. De la misma manera, lo sumamos a las siluetas y lo trasladamos al balance. Siempre vamos a ser ordenados, diferenciando cada silueta con su nombre y realizando sumatorias parciales en lo posible de cada situación. Como tercer paso, vamos a empezar a reconocer las modificaciones a realizar en lo existente. O sea, de lo que reconocimos como existente, vamos a ver si en nuestra intervención tenemos que registrar alguna reforma o alguna demolición. En este caso, ahí había una demolición, una habitación se demuele y se forma un patio. Esa silueta era existente y también era demoler. Entonces trasladamos esa información. En este caso vamos a repetir el mismo nombre de la silueta que era existente como a demoler, para después restarla. Cuarto paso, en este caso, es indicar las ampliaciones a realizar. Acá lo tenemos claramente identificable, está todo en planta alta. Trasladamos a la silueta y posteriormente al balance. Después, con respecto a esta parte, que es la silueta y balance de superficies, que nos parece fundamental, tenemos unas sugerencias para su confección. El primero es realizar las siluetas en lo posible con polígonos regulares. Acotar esos polígonos siempre. Ubicar las siluetas en proximidad con las plantas y con la misma orientación. Eso va a ayudar mucho. Ya para hacerlo es más fácil hacerlo de esa forma. Y después para la interpretación y corrección, no solo de nosotros, sino también del personal de las comunas y municipios, va a ser mucho más fácil de esa manera.
Ubicar el balance también en proximidad de las siluetas, ya que están referenciados con nombres, siempre es mejor tenerlo próximo para hacer el seguimiento uno por uno. Y otra recomendación era lo que les comenté anteriormente, de realizar sumatorias parciales de cada situación diferente. Y por último, realizar una sumatoria total. Esto de hacer el balance teniendo todo bien diferenciado con sumatorias parciales y totales, les va a permitir posteriormente trasladar toda esa información de manera ordenada y correcta a la carátula, que es donde aparece por lo general esa planilla resumen de superficies. Bueno, ahí concluye esta exposición sobre el tema de plano antecedente, plano municipal y silueta y balance, que es algo en lo cual insistimos mucho desde la oficina técnica, y bueno, hay gente que ya lo tiene bien claro y ordenado, y por ahí alguien que se está iniciando, es bueno que lo sepa, lo tenga presente y empiece a probar. Nosotros tenemos, si lo solicitan, disponibles unos modelos de balance de superficie que se los podemos enviar por correo electrónico. Es muy similar al que están viendo ahí en pantalla. Así que si les es útil, lo pueden solicitar y les enviamos por correo esta información. Ahora va a continuar Noelia hablando un poco del tema de la consideración de superficies cubiertas y semicubiertas, que también es una cuestión de consultas frecuentes a la oficina técnica. Así es. Bien. Superficies cubiertas y semicubiertas. ¿Cuál es el criterio que nosotros tenemos para poder corregir y saber si la liquidación está bien considerada en relación al espacio que están pretendiendo liquidar? No, discúlpame. Sí. Antes de pasar de tema, una pequeña aclaración, porque tuvo algunos inconvenientes para sumarse al Zoom, y yo quería decirles que nos está acompañando en esta capacitación, por parte de la Municipalidad de la Ciudad, Luis René Reati, ¿sí? ¿Y por qué nos acompaña? Porque tiene mucho que ver con el tema que estaban tratando recién. Nosotros nos acercamos desde el colegio a partir de algunas consultas de algunos profesionales de la ciudad que tramitan en la ciudad y que tienen que ver con la documentación de antecedentes que están subiendo a los expedientes y algún inconveniente con respecto a esa documentación. A nosotros nos parece importante que nos acompañen por parte de la municipalidad para poder explicarlo y de una vez todos los actores que intervenimos en esto de presentar un expediente estemos en horizontal y podamos charlar acerca de estas cuestiones y de la importancia que tiene la documentación y de cómo debe ser presentada la documentación, no solo la que nosotros generamos desde la gráfica, sino también la que nosotros suministramos como antecedente de esa gráfica. Entonces, para nosotros es muy importante eso porque de alguna manera desde el colegio queremos remarcar y de alguna manera también reclamar junto con la matrícula en general que esta documentación sea lo más completa posible y hacerles entender y pedirles disculpas y explicarles el porqué de muchas veces esta documentación se solicita que sea ampliada, y en realidad tiene que ver con esto, con que el expediente quede completo y con lo que acaba de explicar Esteban y Noelia. Así que bueno, quería hacer esa aclaración y después, por supuesto, que sobre el final de la exposición contestamos cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. ¿Sí? Era esa aclaración nomás que quería hacer. Muy bien, gracias Marcos. Bueno, volvemos al tema de cuándo una superficie es cubierta y cuándo es semicubierta. Si se remiten a la guía de trámites, que es la que ustedes pueden descargar, que para nosotros es el manual de procedimientos, de donde está establecido qué mirar y cómo mirar los expedientes, ahí se establece que para el colegio no es requisito liquidar las superficies que tengan 1 metro
que sean menores a 1 metro de profundidad. Después, dependiendo de cada comuna y municipio, dependerá si se consideran aleros o si ya requiere una liquidación como superficie semicubierta. Esto lo aclaramos porque no todas tienen el mismo parámetro. El gesto internamente hace el cálculo y a una superficie semicubierta la considera al 50%, o sea, el 100% de la totalidad lo calcula con un monto de obra reducido al 50%. Por eso los semicubiertos se liquidan como galería, como semicubierto, al 100% de su superficie. No hace falta que ustedes coloquen el 50% de la galería como cubierto o hagan ninguna otra reducción. Es una superficie directa. Ustedes tienen 20 metros de galería, lo liquidarán como 20 metros de semicubierto. ¿Cuándo una superficie es semicubierta? En un local hay dos condiciones que se explican claramente. Cuando tenemos en un local de 4 lados, puede haber hasta 3 lados cerrados, siempre y cuando el lado que quede abierto sea el lado mayor. Ahí está el gráfico. Ahí B son los lados menores, A y el lado paralelo a A sería el lado menor, B y su lado paralelo serían los lados mayores. Ahí vemos que 3 de sus lados son cerrados y la línea de proyección indica que ese lado está abierto. Esa superficie claramente puede ser considerada como semicubierta. El otro caso es el caso de las cocheras pasantes. Esto es, ahora siguiendo el gráfico, ahí está. Cuando el frente y el contrafrente son la suma del frente y contrafrente son igual o mayor a la profundidad. Si A y su lado paralelo en proyección sumados es igual o mayor a la profundidad, se considera una superficie semicubierta. Cuando esto no sucede, cuando la suma del frente y el contrafrente sumados dan menor a la profundidad, se considera una superficie cubierta. ¿Qué es importante? Que los lados que están trazados acá, con puntos que marcan proyecciones, estén abiertos. Si tiene un portón ciego, naturalmente se considera un lado cerrado, aunque momentáneamente se abra para permitir el paso. Tienen que estar abiertos. Siguiente. Eso es lo que les indicaba anteriormente, que la superficie de galería se coloca al 100% como galería dentro de la liquidación. Y cuando no sean consideradas galería, deberán liquidarlo como dependencias, que es el término que utiliza el gesto, que encuentra en el gesto, que sabemos que es para superficie cubierta. Salvedad, las medianeras y las líneas municipales se consideran lados cerrados. Para que sean considerados como lados abiertos, la proyección de la cubierta deberá distar 1 metro del eje medianero. Esto es, tienen un lateral abierto y ese lateral está constituido por la medianera, aunque no esté materializada, aunque sea un alambrado, se considera un lado cerrado. ¿Sí? O sea que no cuenta como lado abierto, aunque materialmente lo esté. Después, si ese lado está separado 1 metro de la medianera, ahí está expresado en el gráfico, el eje medianero, independientemente de su materialidad, si estuviera retirado 1 metro de ese lado que está abierto, sí puede ser considerado galería. Siguiente. Las galerías y cocheras no definen categoría, sean consideradas al 50 o al 100%. Esto quiere decir, por ejemplo, para el caso de la cochera pasante, si la suma del frente y el contrafrente no es mayor o igual a la profundidad, o sea, queda por debajo, supongamos que tenemos 2 metros de frente y 2 de contrafrente, da 4 y tenemos 7 metros de profundidad. Claramente por sus proporciones encuadra en el caso de superficie cubierta. Pero si es cochera o galería, como indica el último punto, no determina cambio de categoría. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen una vivienda de 130
135 metros cuadrados y tienen 30 metros de galería, pero la tienen que liquidar como cubierta, se puede considerar, aunque ustedes liquiden esos metros de galería como cubierta, la categoría de la vivienda sigue siendo tercera B, no pasa a ser una tercera A. ¿Se entiende? Aunque la sumatoria encuadre dentro de la categoría siguiente, si ustedes tienen galerías o cocheras que están siendo liquidadas como cubierta, pueden conservar la categoría de la superficie cubierta de la vivienda. Ahora vamos a ver ejemplos para que sea un poco más claro. Ejemplos con planos. Bien, acá se analiza. Tenemos el caso de una cochera, donde el lateral está materializado, es cerrado, el otro lateral corresponde a la vivienda, y en la cochera, naturalmente se completa la información con las vistas y los cortes, por eso es importante, como lo mencionaba Esteban, pero nosotros ahí verificamos que el frente tenga un portón abierto, por ejemplo, o sea, una proyección. Para ese caso lo que verificamos es que el frente y el contrafrente sumados sean mayor a la profundidad. En este caso, la silueta 2 está expresando que la suma de sus lados abiertos es inferior a la profundidad, por lo tanto debe liquidarse como cubierta. Entonces van a tener la superficie 1, 3, 4 y 5, claramente son superficie cubierta, hacen esa sumatoria y van a tener la categoría de la vivienda. ¿Sí? Supongamos que esto da una tercera B y queda al límite de pasar a una tercera A. Le suman, liquidan la silueta 2 como superficie cubierta, pero conservan la categoría de tercera B. ¿Sí? Pese a estar liquidado como cubierto, no determina categoría. A eso se refiere. Siguiente. Este es otro caso que puede, que genera dudas, inclusive cuando nosotros tenemos casos particulares como estos, a veces los analizamos y los conversamos entre los 4 avisadores para poder encontrar un criterio unificado, que es un ejercicio que hacemos permanentemente, y para poder encontrar cuál es la relación geométrica en estos lados. Acá tenemos la silueta 10 y la 11, donde la silueta 11 tiene el frente abierto, hacia un espacio abierto, su lateral derecho está constituido por un eje medianero, y el otro frente da hacia una galería. Entonces esto a veces genera confusión. La manera en la que está representada geométricamente esta figura, la 10 y la 11 separadas, sería la forma correcta que nosotros interpretamos para poder considerar la silueta número 10 como galería y la silueta número 11 como cubierta. Bien, ahí está, la silueta 10 por sus proporciones se considera semicubierto, y la silueta 11, si nosotros la analizamos individualmente, la suma del frente y el contrafrente no supera en la profundidad. Entonces silueta 11 es considerada como superficie cubierta y silueta 10 puede liquidarse como superficie de galería. Siguiente. Bien, este caso también suele ser controversial. Tenemos, es un terreno en esquina, donde tenemos, este es un frente y este es el otro frente, entonces si bien está sobre un eje, ese frente no se va a materializar y tampoco va a haber una construcción lindera, por lo tanto, este lateral se considera un lado abierto. Entonces, la silueta número 4, con todos sus recortes, tiene un lado abierto y otro lado parcialmente abierto. Este caso, aunque en una primera lectura puede ser difícil de determinar, claramente se puede considerar como una superficie semicubierta, por el porcentaje de sus lados abiertos. Siguiente. Próximo caso. Acá estábamos con la situación de un lado, bueno, el frente está claro, el frente está abierto, el contrafrente tiene un porcentaje menor, cerrado, y en este caso tendríamos que hacer la sumatoria, pero se suma el lateral
de las columnas, que si bien da hacia una medianera, está distanciado a 1 metro. Por lo tanto, entra dentro de la excepción de ser considerado como una superficie semicubierta, por sus proporciones también. Discúlpame, Sí, no sé si soy yo nomás o me parece que no se está compartiendo la pantalla. yo la estoy viendo, ¿desde cuándo no la ven? No, desde la anterior, porque estabas hablando de la superficie 10 y 11 y yo solamente estaba viendo la anterior, digamos, la superficie 1, 2 y 3, desde esa parte de esos planos. ¿A todos les Hacen- pasó lo mismo? ¿Lo pudieron ver o quieren que volvemos? No, no, yo particularmente veo bien. Lo estoy viendo bien. Entonces, Yo veo bien también, ¿eh? perfecto, listo, debe ser, salgo de la reunión y vuelvo a entrar, quizás es eso. ¿Querés que volvemos para atrás a ver si lo podés ver? No te preocupes, está perfecto. Muchas gracias igual. Bueno, de nada. A ver, la esperamos a Gabriela que retome la reunión. Ahí se está conectando. Muy bien. Bueno, este caso, bien, lo repaso rápidamente por si no lo llegaron a ver todos. Este era el caso donde al estar 1 metro separado de la medianera, se puede considerar como una superficie semicubierta al considerar su lado menor y uno de sus lados mayores como lado abierto. Siguiente. Bien, esquema de superficie. Caso similar al anterior. Este, si bien tiene, de esos 4 lados, estamos viendo que en sus proporciones no tiene lados completamente cerrados. Este lado tiene una parte, aunque mínima, pero abierta, este lado mitad y mitad, y este frente cuenta con un cierre. En este caso en particular, la información completa que nosotros necesitamos o cuando nosotros definimos si es una superficie cubierta o semicubierta, es con las vistas y los cortes. Porque estos vanos en planta pueden parecer espacios abiertos, pero después pueden ser solamente un vano horizontal del tamaño de una abertura y en realidad el muro está casi en su totalidad materializado. Entonces ese espacio no se puede, aunque esté así representado en la planta, no se podría tomar como un lado abierto. Entendiendo que estos solamente son secciones parciales, tal como están indicadas en la planta, también por sus proporciones lo podríamos considerar como un lado semicubierto. Y eso estaría siendo la presentación del día de hoy. Ahora escuchamos preguntas, dudas, consultas. No sabemos si había una expectativa diferente en relación a esta presentación, si tienen dudas más puntuales. Para mí fue muy interesante esto de saber que la superficie semicubierta no cambia de categoría porque básicamente yo siempre va de estas superficies, digamos, cuando la cochera es pasante y tiene mayor profundidad, yo generalmente siempre lo tomé como también que me cambiaba de categoría, entonces ese ya valió la pena toda la reunión, te digo. Bueno. Porque es re importante eso. Y Pasa hace que años que trabajo y nunca me lo aclararon así. creo que eso se modificó desde el año 2017, Sí. me parece, o Es por lo una menos se modificación aclaró. reciente, sí. Pero sí, nosotros por lo menos yo lo incorporé ahí después de que me agregué al grupo de visadores, hubo esa modificación y ahí lo incorporamos.
Sí, el otro tema es que a veces nosotros, viste que para organizar el plano y ubicar las plantas, por ahí empezamos a hacer esos giros con la silueta de superficie, que yo ya tuve planos observados, a eso voy, que es como para aprovechar más las impresiones, ¿viste? Entonces es como que uno tiene ese vicio, digamos, de años de trabajo, que uno trata de ver dónde ir ubicando las cositas, como para aprovechar más el espacio, y además porque yo siempre hice las siluetas de superficie en una escala menor, en 1 en 200. No sé si hoy por hoy lo seguimos haciendo en 1 en 200 o la prefieren en 1 en 100, como las escalas con las que estamos trabajando en el resto de los planos. Sí, en realidad como preferencia no es una preferencia nuestra. Hay casos que son más simples y si vos reducís la silueta a la mitad o sea, en vez de ir 1 en 100, va en 1 en 200, y las cotas son legibles, porque a veces pasa que se reduce y las cotas quedan ilegibles, pero son siluetas simples, no hay problema. Por ahí depende más, en esos casos apelamos más a la interpretación de cada proyectista o cada profesional, donde considere si es muy compleja, si la silueta vos la reducís a la mitad y no se puede interpretar, y nos queda alguna duda, por ahí podemos llegar a pedir. Pero en principio no hacemos pedidos que no tengan algún motivo, digamos. No, A no, sí, veces pero, tiene por que ver ejemplo, con eso, para que nos ayude a interpretar. digamos, de jugar con la ubicación de la silueta es muy, que yo lo tengo incorporado de años, que Sí, la sí, pongo sí, acá, que la pongo allá, Ujú. para aprovechar el papel, digamos, básicamente. está bien. Sí, No, y es de cierto todas también. formas, Esos espacios blancos en los planos, viste que es como que... Es cierto también que la persona que realiza el plano tiene un entendimiento del proyecto, de lo que está presentando, que es mayor al nuestro, que lo vemos desde afuera. Entonces tal Por vez a vos supuesto, no te modifica, por por dar tu supuesto. ejemplo que vos lo estás dando, a vos Ujú. no te modifica tener la planta Sí, sí, rotada, sí. pero hay situaciones donde es complejo y tener la silueta rotada nos cambia un montón la interpretación y Sí, nos sí, sí. aumenta los errores a nosotros también, porque no siempre es fácil interpretar. Sí, sí. Ujú. Entiendo, entiendo. Sí, lo que pasa de es que cuando todas uno tiene sus formas, años por ahí, es como que nos ponemos más Sí, lo quisquillosos haces sin darte y cuenta, sí, sí, se sí, lo entiende, hacemos sin querer. se entiende, sí, sí, de todas formas no dejan de Otro, ser recomendaciones. Tampoco es que exacto. se va a rechazar. Si hay que hacer alguna observación y se puede aprovechar a corregir eso, se hace. Pero si está claro, es entendible, es simple, digamos, no, tampoco es problema. Son recomendaciones para tenerlo más ordenado y que agilizar la comprensión, como comentaba Noeli. Exacto. Sí, por ahí pedimos si faltan plantas de techo, corte, información que sabemos que es importante para el expediente, para la revisión actual del expediente y además entendiendo de que ese expediente se constituye como el nuevo antecedente. Ahí Esteban mostraba claros ejemplos de planos que son muy viejos, de los años 40, 50, donde la información era mínima y a veces uno se encuentra con esos planos como antecedente y es muy difícil reconstruir toda la información. No había balance de superficie, no había carátula con información completa. Entonces hoy sí contamos con esa información y también los medios digitales nos permiten hacer planos más completos, ¿no? Pero Sí, entendemos que es una básicamente, información que es un documento, ¿no? Que nosotros estamos generando y está bien. básicamente el tema que hubo o sea, en estos últimos tiempos en cuanto a documentaciones y antecedentes, lo que a mí me pasó, hablo por mi experiencia, ¿no? Es que siempre presentábamos antecedentes donde mirábamos la superficie sin tener en cuenta la organización interior. Hablo por lo que me estuvo pasando en este último tiempo. Entonces, acá, por ejemplo, las casas se venden viejas, la gente la remodela por su propia cuenta, entonces uno cuando llega hace una ampliación de un dormitorio y lo que está dentro, no lo hiciste y así quedó. Y ahora ustedes como que hace un tiempo esta parte nos piden que documentemos las reformas interiores. Cosas que nosotros cuando pasamos los honorarios, de los gastos de los planos, de aportes, nunca tuvimos en cuenta esas cosas porque en realidad nunca nos habían pedido esas cosas. Entonces, ahora ya lo entendimos, pero es un proceso, digamos, que es una incorporación en cuanto al pedido de documentaciones que antes a nosotros no nos exigían, porque en realidad ni lo mirábamos. O sea, lo que estaba documentado estaba dentro del cuadradito, se había reformado la cocina o el baño, y nosotros, cuando llegábamos, eso ya estaba así.
no nos pedían documentar reformas interiores. ¿Entendés? Entonces, Claro, fue un cambio importante que se hizo, que hicieron ustedes, ya sé que por directiva, ¿no? Para nosotros, para nuestra forma de trabajar y de liquidar de tanto tiempo. Y también claro, nos lleva a un aumento importante de aportes que uno le tiene que trasladar al cliente, que el cliente no se pone muy contento. Me dice, si la casa la compré así, la tengo hace 15 años así, pero claro, el plano tiene 40 años. Y nosotros estamos en ese lugar donde nos recibimos, o sea, al cliente y a ustedes, está bien, ahora ya nos vamos acostumbrando, pero es un cambio que por lo menos a mí, que hace mucho que trabajo, me está costando. claro. Nos falta la voz del relato histórico de Sandra o... Sí, Sí, de que nos pueda por ahí explicar en qué momento eso cambió. Y cambió, te digo que no hace mucho, te diré que 1 año y medio, porque yo hasta hace poco estuve presentando los planos así, y en este último tiempo ustedes me los van observando documentaciones de reformas interiores, y planos de anteriores. Que con Sandra justamente es el que estábamos, yo como soy compañera de facultad de Sandra, como que tengo más afinidad y justamente hablaba de todas estas cosas, ¿no? Sí, Claro. la esencia de ese cambio, la verdad que no tengo idea de cuándo. Yo te estoy hablando de la ciudad de Coronda. Nosotros siempre lo hicimos, al menos desde que yo estoy trabajando acá en Coronda, siempre nos lo exigió no solo el colegio, sino la municipalidad. Pero el colegio, cuando uno presentaba una reforma en una planta diferente al antecedente, siempre se exigió esa reforma interna. Incluso eso pasa mucho también con el tema de la regularización de las piletas o la presentación de documentación de piletas. Yo entiendo que esto en realidad tiene que ver con la defensa del trabajo de la matrícula, o sea, ese pago, ese plus que uno le reclama al cliente, es un dinero que no va al colegio, sino que va a nuestro aporte jubilatorio, esencialmente, y que tiene que ver con la defensa de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad el plus que uno le está cobrando al cliente para que regularice esa reforma interna es una reforma que seguramente el cliente hizo con un albañil. Entonces, el hecho de exigir la obligatoriedad de esa documentación hace que la próxima vez que ese cliente vaya a presentar o vaya a hacer una reforma interna, entienda que de alguna manera la va a tener que pagar, y ya que la tiene que pagar, contrate a un profesional y lo haga como corresponde. Es la esencia de las regularizaciones, es la esencia del pedido de los conformes a obra. Bien, yo lo interpreto que sin ningún lugar a duda viene por ese lado. Hay municipios de comuna que el pedido es al revés. O sea, en nuestra municipalidad no nos están pidiendo absolutamente nada. Nos ha pasado. No se pide nada, cada uno trabaja como quiere, presentan los planos. Bueno, entiendo que no es el caso pero digamos siempre entiendo la incomodidad de ir a decirle al cliente que tiene que pagar más. O sea, lo entiendo. Y yo tengo la duda, ¿no? En los otros colegios, los colegios de técnicos, por ejemplo, también tienen estas exigencias en que las documentaciones son de esta manera, todo lo que, o sea, de lo que estamos hablando es las mismas exigencias, pregunto, porque en cuanto a los aportes, viste que acá, en los lugares chicos como estos, la gente se fija mucho en todas estas cosas. Sí, entonces, cuando un aporte es de 2.000 o 3.000 pesos más, no, yo me voy con Juanito, porque por eso pregunto si los otros colegios también están con estos mismos niveles de exigencia. Los niveles de exigencia, a ver, son los mismos. Los regula no solo el colegio, sino el municipio. Perfecto. ¿Sí? O sea, así como te digo esto, echa la ley, echa la trampa. Muchos municipios, incluso dentro de las oficinas de catastro, hacen vista gorda algunas modificaciones que se incorporan. Eso no está bien, ¿sí? Eso no está bien. Y entiendo que va en perjuicio de nuestra labor profesional. O sea, uno intenta que esas cuestiones vayan por los canales que tienen que ir. Pero sí, a mí me ha pasado que, lo hablábamos el otro día con Marianela
en la oficina técnica me ha pasado que un maestro mayor de obra presenta un proyecto y no presenta la conducción técnica. Y la municipalidad permite que esa obra transcurra, y cuando yo voy a hacer la remodelación me encuentro que tengo que exigirle al técnico que me complete el expediente porque yo no puedo presentar el anterior o se lo tengo que regularizar. Esas cosas pasan. Intentamos de que la matrícula trabaje de la manera correcta, ¿sí? De hecho... No digo que esté mal, ¿eh? No. Digo que son cambios que uno que les cuesta incorporar. Sí, totalmente de acuerdo, e incluso yo lo que estoy planteando es cuál es la esencia de ese cambio, digamos, sí. qué es lo que se persigue, ¿sí? Yo quería hacer no sé, una pregunta, digamos. Más que una pregunta, quería pedirles si podían explicar cuál es el cambio que hubo con el tema de estructuras, la liquidación de estructuras, porque hay muchas preguntas sobre eso, sobre el tema de las viviendas, según la categoría, si se liquida, si no se liquida, si sigue teniéndose en cuenta el tema de la luz, a pesar de que no se liquide por categoría. ¿Cómo es el tema? Una aclaración un poco para que se entienda cómo se toman estas decisiones. Nosotros estamos hablando del Distrito 1, ¿sí? Y formamos parte junto a los 6 distritos de un provincial que de alguna manera regula a través de resoluciones la labor profesional y este tipo de decisiones. Nosotros, en realidad me río porque en este momento tenemos algunas incertidumbres al respecto, con lo que tiene que ver a estructuras. O sea, hubo una nueva resolución y nosotros estamos a la espera de que el provincial baje lo que sería el manual de procedimiento, para que los visadores puedan corregir los planos. Nosotros lo que le podemos decir al día de hoy es que en principio la resolución había eximido la totalidad de las categorías de vivienda del cálculo de estructura. Y al día de hoy, en realidad ayer precisamente, nos llega un comunicado en donde se vuelve a incorporar la última categoría de vivienda, o sea, tercera A, al cálculo de estructura. La manera de calcularlo va a estar... entendemos que va a haber una modificación del gesto, porque es una manera mucho más simple a como se hacía anteriormente, que sacábamos esos porcentajes, una manera mucho más simple, pero la manera de entender si una vivienda va o no dentro de del cálculo de estructura es como se hacía anteriormente. Ahí ya te dejo a vos, Noé, que lo expliques, porque ahí me voy a enredar yo. Pero quería explicar un poquito eso de cómo se dan las decisiones y cómo atendemos a esta inquietud, ¿sí? No sé, el tema de la estructura, eso te lo dejo a vos. Antes que digas, Noé, quiero comentar por qué pregunto esto. Hoy justamente llamo por teléfono al colegio para preguntar porque tengo una vivienda que supera los 200 metros cuadrados cubiertos y tiene una cochera donde hay una luz de 615. Y una de las cosas que me planteaban era que yo tenía que solo la superficie de la cochera liquidarla por estructuras, cuando antes era en el general. ¿Ese es el cambio, digamos, o cómo es el tema? ¿O no era así antes? Bien. No sabía si ibas a responder vos, Esteban, o yo. Annalise, hola. No, el tema es así. En función de lo que acaba de aclarar Marcos, nosotros estábamos adhiriendo a la corrección a través de la resolución vigente en el mes de mayo de este año, donde eximía a las terceras a todas las terceras de vivienda para poder liquidar estructura. En principio recibimos este comunicado y estamos esperando detalles de cómo implementarlo en relación a los ajustes que va a tener el gesto, ¿sí? Dicho esto, al momento que vos tengas que ingresar una tercera A, seguí evaluando si corresponde o no liquidar estructura. ¿Esto qué quiere decir? Si tenés estructuras mixtas donde vas a liquidar estructura de hormigón, o si tenés luces mayores a 5 metros. El criterio de considerar solamente
la superficie afectada a ese tipo de estructura, como tu caso para la cochera. En las viviendas unifamiliares, los casos típicos donde liquida estructura son las cocheras y los espacios de estar comedor que tienen luces grandes, o algún quincho, esos suelen ser los espacios liquidados para estructura. Sí, en este La caso era posibilidad de una poder superficie, discriminar por local siempre estuvo. Lo que ahora aparece, pero no tenemos certeza hasta que no se haga la modificación en el gesto nuevamente, entendemos que se vuelve a incorporar la opción de incluir la liquidación de estructura dentro de la liquidación de arquitectura. Vos liquidás la tercera A, si vos entras hoy al simulador, estás en la categoría, indicás la superficie y hay una opción que te permite aplicar estructura dentro de la misma liquidación de arquitectura. ¿Sí? Después vuelve a aparecer la categoría de sexta de ingeniería que se había quitado en la resolución anterior, que estuvo vigente a partir del 2017, y ahora vuelve, que tiene montos menores de liquidación. Ese era como un beneficio en cuanto a la nueva resolución, que permitía discriminar las distintas escalas de estructura, digamos. La cuarta ingeniería, la sexta y la tercera. Ahí Marianela hace una acotación que las luces se consideran solo para estructura de cubiertas livianas, exacto, a eso me refería yo, o de madera, no para hormigón. No sé si la asistencia telefónica fue con ella esta mañana y tal vez tiene más detalle de tu caso. Pero Sí, sí, justamente era la aclaración que te quería hacer, que en este caso era exacto. cubierta Pero eso liviana. siempre fue así. Las luces refieren siempre a cubiertas livianas y refieren a los elementos horizontales. Tiene que ver con las vigas de mayor luz. Si esa luz es interrumpida por otra luz menor de apoyo, no se considera la luz mayor. Después, para el caso de estructura mixta, lo que se considera es que sean columnas con bases. Para ese caso sí requerimos que se liquide estructura. Pero bueno, estamos esperando mayor definición en relación a lo que se resuelva de cómo se va a implementar esta reincorporación de la tercera A y cómo lo veamos disponible en el gesto, que entendemos que a partir de la semana que viene o en estos días debería estar a disposición. Pero bueno, Porque estamos a la espera de la resolución del DCP y que se pueda implementar. ¿Por qué hice la aclaración inicial? Porque creo que vamos a coincidir que es una desprolijidad bastante grande esto de tratar de entender algo que no lo tiene, tratar de explicarle algo a la matrícula que no lo tiene claro el visador. O sea, es una barbaridad. Nosotros como distrito esto lo venimos reclamando desde el momento que salió la primera resolución de estructura. Eso fue en el mes de la primera... mayo. Mayo, junto con el cambio de número base, se puso vigente, a partir del 1 de mayo estuvo vigente la resolución de estructura nueva. Lo que sí vamos a gestionar, y eso para que quede claro, lo que sí vamos a gestionar es una especie de amparo para los próximos 30 días. Esto entra vigente a partir del 1 de agosto. Nosotros en el interior sabemos que este tipo de viviendas son, por la escala de la construcción, son, digamos, parte de los trabajos más importantes que tenemos como profesionales, ¿sí? Nosotros, por la escala, tenemos poca demanda de edificios de departamentos, entonces el impacto que tiene el cálculo de estructura sobre una vivienda de esta característica es muy grande, y va a pasar lo que estaba planteando recién Miriam, que uno baja un simulador de cálculo de aportes a un cliente y a los 2 días tiene que ir a decirle que tiene que pagar un 40% más, lo cual es una barbaridad. Entonces yo quiero, de alguna manera, decirles que en principio vamos a buscar que haya una ventana durante el mes de agosto para que digamos, los simuladores que ustedes han hecho como profesionales los puedan mantener. Quiero decir, exceptuando el cálculo de estructura que nos están pidiendo que sea obligatorio. Eso yo lo puedo garantizar solo por el mes de agosto, ¿sí? Así que eso va a ser importante. Ahora, quiero que entiendan que si esta resolución entra en vigencia, a partir del próximo mes, eso va a ser obligatorio. Digo porque vamos a tener
y hoy lo charlábamos en directorio, vamos a tener muchos enojos, porque quien ingrese una tercera sin el cálculo de estructura en el plazo del mes siguiente, al otro mes lo va a tener que incorporar, y si se olvida o se equivoca, lo va a tener que corregir, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera quiero dejarlos tranquilos. Si alguno ya presentó un presupuesto por este lado, vamos a ver la posibilidad de abrir esta ventana de transición para no comprometerlos. Pero tenemos que estar muy atentos a que esta resolución, tenemos entendido que desde el provincial va a ser aprobada y va a volver a incorporar a la tercera al cálculo de estructuras. ¿Sí? ¿Se entendió? Tienen la misma confusión que nosotros. Es general, la confusión es general, pero sepan que en breve la tercera A va a volver a liquidar estructura. Sí. Para pasar en limpio, digamos. ¿Cómo simplemente a partir de cuándo lo vamos a comunicar desde el colegio? Que esta es una noticia que llega al TCP. En síntesis, es eso. Ana, ¿te quedó claro cómo liquidar? ¿Sí? ¿Nos vas a volver a llamar? Sí, seguramente. Ok. Eso quédense tranquilos. No, y otra cosa que también me enteré hoy, no sé si alguien ya lo sabía o qué, que lo que es estructura no suma para la hora del cálculo del derecho de edificación. Exacto, el monto de obra, el monto de Eso obra de la tampoco estructura no no lo se suma al sabía. monto de obra. Eso antes tampoco pasaba. Claro, no, O sea, yo no no es lo una sabía. novedad. Eso siempre fue así. Bien. A mí no me quedó claro, de verdad que no me quedó claro lo de la estructura. En tercera, vamos a liquidar por espacio o por superficie completa la estructura, cuando se implemente. Es el mismo criterio que se tenía antes. Vos vas a analizar tu vivienda, el proyecto que estás presentando, y si tenés columnas y bases en la totalidad de la superficie, corresponde liquidarlo en la totalidad de la superficie. Si tenés solamente una cubierta liviana, que es el otro caso de estructura, no el caso de estructura mixta, o solamente en el sector de cochera con luces mayores a 5 metros, solamente vas a liquidar lo que exactamente. Exacto. Estructura aplicaría solamente a la superficie en ese ejemplo de la cochera. Está. Ahora sí. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. Hemos recibido algunas consultas, por último, por si a alguien se le ocurre alguna pregunta para hacer. Hemos recibido últimamente algunas consultas que tienen que ver con esto que nombraba como ejemplo yo, que es la documentación de las piletas y el hecho de tener que hacer el relevamiento completo de la propiedad. Sí, es obligatorio. Es obligatorio que en el plano esté la totalidad de la información de la propiedad. Y si hay reforma interna y si hay ampliación de la propiedad, se tiene que regularizar esa superficie, junto con la presentación de la pileta. No podemos en una propiedad solo presentar el dibujo o el esquema de superficie de una pileta. Hay que presentar la totalidad. Y vuelvo a insistir con esto que planteaba antes, tiene que ver también con la defensa de nuestro trabajo como profesional, ¿sí? Uno lo puede ver de distintas formas, pero tiene que ver con eso. Hemos tenido muchos inconvenientes también con el tema de presentaciones dentro de una misma partida inmobiliaria, dentro de un mismo lote hay 3 viviendas y el profesional presenta solo una, porque es la propiedad que le encargaron. Bueno, dentro de una misma partida inmobiliaria lo que hay que presentar es la totalidad de lo construido dentro de esa propiedad. Y eso lo tenemos que saber de antemano para no tener ningún dolor de cabeza. O sea, si existen ampliaciones, si existen depósitos que no están regularizados, es el mismo concepto de la pileta. Hay que presentar todo. Exacto, lo que hay que considerar es
que no es un dibujo lo que estamos presentando, sino que es una declaración jurada de la realidad. El plano es un documento que tiene carácter de declaración jurada donde nosotros representamos todo lo que relevamos. Cuando dentro del lote hay distintas construcciones, requiere la representación de la totalidad, en la misma, o sea, con el mismo contenido gráfico. Plantas, cortes, vistas, planta de techo. Por lo que decía también antes, de que ese nuevo plano se constituya como el futuro antecedente. Si yo quiero ver el antecedente, yo por ejemplo estoy presentando el quincho y la pileta, y anteriormente había una vivienda de 3 dormitorios, y viene un nuevo profesional después que yo, a regularizar, a construir lo que sea, él va a pedir un solo plano antecedente. No debería de pedir el plano antecedente del plano que yo hice y un plano anterior para completar la información de lo que yo no aporté en el último plano. Por eso a veces lo pedimos y lo aclaramos, pero tiene un sentido, no es un capricho o algo que se pida sin sentido, digamos. Entendemos que es un documento y debemos como profesional aportarlo de la forma más completa posible. Entendemos que por ahí por prácticas anteriores se hacía diferente, pero apuntamos a profesionalizar el ejercicio de nuestra profesión y eso, a hacerlo lo mejor que se pueda. A veces inclusive el antecedente es del mismo profesional, entonces el archivo ya lo tiene completo y creen que se puede simplificar y entonces hacemos esa aclaración. Inclusive en el balance y en la silueta también requiere que aparezca la superficie anterior, la existente, con las cotas y toda la información que están presentando la nueva superficie. Yo tengo una consulta, ¿Sí? no de estructuras, de la parte de superficie semicubierta. Quería saber las pérgolas si se computan como superficie cubierta o no. Como superficie semicubierta, perdón. No, las pérgolas no computan ni como cubierta ni como semicubierta. Por ahí si es Perfecto. un pergolado de gran tamaño, digamos, que tiene un monto de obra considerable, puede ser que se pida una liquidación en quinta categoría de arquitectura, por compra y Bien, presupuesto. Pero si es un perfecto. pergolado simple y de Bárbaro. pequeñas dimensiones, no es necesario. Bueno, gracias. Y los toldos de aluminio que son rebatibles, en una época se los tomaba y en otra época no se los tomaba. Yo no los estoy tomando en este momento. ¿Cómo queda eso? Lo mismo, actualmente no es exigible la No es liquidación de esos exigible. tonos, pero va variando, depende de la localidad. Algunas localidades Exacto. te piden que aparezca esa superficie en el certificado, entonces piden que se liquide. Depende del municipio, entonces. Sí, el colegio no es exigible desde el colegio, pero a veces nosotros aprobamos el expediente, va a municipalidad o comuna y vuelve rechazado y le piden que lo liquide. En colegio, en principio, lo que se registra o nosotros verificamos que esté liquidado es todo aquel espacio que genere superficie, cubierta o semicubierta. Para el caso de las glorietas, de los pergolados, no generan superficie. Si bien es una estructura y permite montar plantas o lo que sea que vayan, no genera una superficie, ni cubierta ni semicubierta. Ahora, si es el único trabajo profesional que hace el profesional, lo puede pasar por cómputo y presupuesto, por ítems. No, pero estas documentaciones, viste, que tomaron con la foto aérea, hay toldos que son superficies cubiertas. He ido yo a lugares que es cocina-comedor, por más que sea el toldito. Pero bueno, como no es exigible, no lo pasamos. Exacto, ahí ya entra el criterio profesional. Si es un espacio que te genera una superficie habitable, yo optaría por liquidarlo. Bien. También tiene que ver cómo lo percibimos nosotros en el plano. Si Exacto. nosotros lo vemos como lo indican como una pérgola rebatible, un toldo rebatible, y no hay nada abajo, y dice galería o dice patio, obviamente no lo vamos a exigir. Ahora si vemos que hay un living abajo de eso, y sí. Bien. Claro.
Porque entendemos que hay una superficie habitable por debajo de, de ese techo rebatible. En Coronda se da por ordenanza se considera superficie, o sea, superficie cubierta o semicubierta, claro, depende del cierre perimetral que tenga ese techo. Sí, Municipalidad de Santa Fe y rebatible. Santoto tienen criterios distintos también. Claro. También Sí. ¿qué pasa con los toldos que van sobre veredas? Acá en Santa Fe, que es muy común en los espacios de locales comerciales, Municipalidad lo pide, entonces el profesional ingresa un expediente exclusivo para eso. Sí, pero me parece que acá en San Justo no hay una reglamentación con respecto a toldos, entonces por eso era que preguntaba. Claro. No sé si queda alguna pregunta. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? Bueno, si no, de todas maneras siempre son bienvenidos a comunicarse por teléfono. Quería recordarles solamente que siempre estén atentos a cuáles son los números que están con atención. Siempre lo que está publicado en la página es lo que está vigente, digamos, porque con el tema de las restricciones, a veces estuvimos desde nuestro domicilio, ahora en el colegio, entonces va variando por ahí los números de contacto. A veces el fijo del colegio, a veces son 2 números celulares, a veces el fijo del colegio más un celular, pero siempre consulten la página y lean la información que les va llegando por difusión, por Instagram o por WhatsApp, donde se va actualizando permanentemente esa información. No es que va cambiando todas las semanas, pero ahora posiblemente haya un cambio en los próximos días. Sí, se está evaluando según DNU volver a trabajar a la sede. En eso, de alguna manera, pedirles disculpas si generamos alguna confusión, pero siempre fue con el objetivo de no dejar nunca de trabajar, ¿sí? Oficina Técnica siempre garantizó y trabajó de manera home office, y eso, bueno, nos trajo un montón de inconvenientes para garantizar que Oficina Técnica esté al servicio del teléfono. No nos quedamos sin el operador, bueno, sin una serie de cuestiones que nos vio obligado a ir cambiando los números telefónicos y por ahí generar algunas confusiones. En eso, ya les digo, de alguna manera pedirle disculpas, pero fue siempre con el objetivo de garantizar la atención de Oficina Técnica para el matriculado. ¿Sí? Así que bueno, si no hay más preguntas, volver a agradecerle la participación. De alguna manera esta charla surgió por una serie de reclamos que nosotros empezamos a ver que venían básicamente por la presentación de expedientes en la localidad de San Justo. Si bien lo hacemos siempre, esperamos haber podido responder algunas inquietudes, y si alguna quedó abierta o alguna duda persiste, por favor comunicarse con nosotros al colegio, que los vamos a atender. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias y esperamos haber podido ser útiles. Hasta luego, Chao, gracias. gracias a todos. por la atención. Gracias. Chao, hasta luego.